421, el día surrealista de Kamisato Hayato. Hoy fue, sin lugar a dudas, el día más surrealista que Kamisato Hayato jamás haya vivido. Primero, había traído a su hermana a casa, solo para descubrir que sus compañeros tenían identidades demasiado abrumadoras, como bombas andantes por todo Teyvat, cualquiera que los tocara seguramente encontraría su fin. Entonces, de la propia Ayaka, supo que la fuerza de Liyue había superado con creces cualquier cosa imaginable. Que tres grandes naciones ya habían forjado una alianza, comprometiéndose a avanzar y retroceder juntas. Y ahora, ¿su hermana había firmado un contrato con el mismísimo Geo Arconte? Nunca en su vida Hayato había pensado que cosas tan absurdas pudieran suceder en un día. Incluso para alguien tan brillante como él, su mente se sentía entumecida. ¿Tú, firmaste un contrato con el Geo Arconte? Ayaka apretó los labios. Porque yo personalmente fui testigo del secreto que habían escondido, el tipo de secreto que no se puede permitir que se difunda. Firmé el contrato. Si me atrevo a filtrarlo, los tres arcontes y los adeptos me perseguirán. Los ejércitos aliados de las tres naciones marcharían sobre Inazuma. Hayato de repente se puso de pie, mirándola con frustración. ¿Cómo pudiste firmar descuidadamente un contrato así? Ayaka bajó un poco la cabeza. Hermano, simplemente no quiero ver a Inazuma continuar así. Hayato miró fijamente a su hermana sin comprender. Después de un largo silencio, suspiró. Este tipo de carga, nunca debería haber sido tuya. Si hubiera sabido que Ayaka encontraría cosas así en su viaje, nunca la habría dejado irse. Sí, la inteligencia que había traído era importante, pero un contrato peligroso con el Geo Archon? Debería haber sido su responsabilidad firmar, no la de ella. Como su hermano mayor, ¿cómo podría permitir que su hermana asumiera tal riesgo? Incluso sin la amenaza de que tres arcontes la persiguieran, los adeptos por sí solos significarían una muerte segura. Ni siquiera el Raiden Shogun pudo protegerla. Hayato respiró hondo, obligándose a calmarse. Después de pensarlo un momento, sus ojos se iluminaron, como si se le hubiera ocurrido una idea. Lo firmaste como individuo, ¿no? Ayaka asintió. Hayato dejó escapar un suspiro de alivio y rió suavemente. En ese caso, entonces yo también firmaré un contrato con Geo Archon. ¿Sería eso aceptable? Había esperado que Ayaka dudara. Sin embargo, para su sorpresa, Ayaka solo intercambió una mirada con Lumine, antes de que ambos sonrieran. Inmediatamente sacó de su manga un contrato que ya había preparado. Hermano, rápido, fírmalo. Una vez que lo hagas, puedo contarte todo. En ese instante, Hayato se dio cuenta de lo que había pasado. Su preocupación había nublado su juicio y su inteligente hermana pequeña lo había engañado perfectamente. Pensando en retrospectiva, desde el momento en que comenzó a describir la situación de Liyue, aportándole verdades tan difíciles de aceptar, lo había estado guiando paso a paso. Y al final, ella usó sus instintos protectores contra él, hasta que él mismo dijo las palabras que ella había estado esperando. Ayaka, no es de extrañar. Realmente eres mi hermana. Hayato soltó una risa impotente, tomó el contrato y lo leyó cuidadosamente. No hubo cláusulas ocultas. Simplemente decía que si el firmante alguna vez revelaba los secretos de Liyue, serían cazados hasta la muerte. Y que quienes firmaron deben compartir la vida y la muerte con la alianza de las tres naciones. Ayaka sacó un poco la lengua, avergonzada. Lo siento, hermano, pero solo con Lumine y yo, es demasiado difícil resolver la situación de Inazuma rápidamente. Solo si lo subimos a bordo tendremos una oportunidad. Aunque a Kamisato Hayato normalmente no le importaban esas cosas, ser engañado por su propia hermana pequeña todavía lo dejaba un poco avergonzado. Sacudió la cabeza con exasperación. La próxima vez que surja algo como esto, dímelo directamente. Antes de ser el jefe de la comisión Yashiro, soy tu hermano. El corazón de Ayaka se calentó. Ella respondió suavemente. Gracias, hermano. A un lado, Lumine observaba con un rastro de envidia. Cuando ella viajaba con Aether, él también siempre había sido la imagen de un buen hermano mayor. Y ahora, ¿por qué se escondía y se negaba a verla? Sin más vacilaciones, Kamisato Hayato firmó el contrato. En ese mismo momento, sintió tres pares de miradas majestuosas descender sobre él desde el vacío de arriba, observándolo, juzgándolo. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron.
Ayato entendió de inmediato. Los 3 arcontes se habían fijado en él. Ahora estaba completamente a bordo de su barco. Pero a juzgar por la descripción de Ayaka, este no era un simple barco, era un acorazado que valía la pena abordar. Reforzando su determinación, Ayato miró a su hermana. Ahora puedes contarme todo, ¿verdad? Necesito evaluar la situación de manera integral, luego decidir cómo resolver el caos de Inazuma y unirme a la alianza lo más rápido posible. Si alguien más hubiera dicho esas palabras, Ayaka habría pensado que estaban bromeando. Pero este era Kamisato Ayato. Ella creía en su mente, en su astucia. Lo único que le faltaba era algo de apoyo marcial, algo que Lumine, por supuesto, le proporcionaría. Reuniendo sus pensamientos, Ayaka comenzó a explicar. En pocas palabras, las 3 naciones de Liyue, Mondstadt y Snezhnaya ahora están cooperando con un solo ser. Ese ser es un maestro de mundos. Los ojos de Ayato se abrieron como platos. ¿Un maestro de mundos? Podría ser. Sí. Ayaka asintió con firmeza. Él controla un mundo entero, vasto y completo. Y la base misma de la alianza entre las 3 naciones es este mundo. Durante las siguientes 3 horas, Ayaka le explicó cuidadosamente a Ayato la cooperación entre Rayen y los líderes de Liyue. Ella describió lo extraño. Cosas insondables dentro del mundo de Rayen. Armas de fuego. El inferior. El fin. ¿Jinetes de dragones? Incluso después de presenciar personalmente pociones alquímicas, equipo encantado, Endeais y Totems of Undine, a pesar de toda su preparación mental, Kamisato Ayato todavía lo encontró todo absolutamente absurdo. Completamente absurdo. ¿Qué clase de mundo podría poseer recursos tan extraños e imposibles? Inmortalidad. Resurrección. Elementos. Magia. 422. La carrera contra el tiempo de Inazuma. Especialmente cuando Ayaka empuñaba el llamado bastón portador de escarcha, su fuerza se había disparado tan repentinamente. Para Kamisato Ayato, este mundo se sentía casi fantástico. Quizás fue porque ya había soportado demasiadas conmociones hoy, pero, por extraño que parezca, se encontró capaz de aceptar estas cosas. Cuando Ayaka finalmente terminó de hablar, Ayato hizo una pausa por un momento y luego dijo en voz baja. No es de extrañar que las 3 naciones de Liyue se hayan desarrollado tan rápidamente. No es de extrañar que Mondstadt y Snezhnaya firmen un pacto de vida o muerte. Con un mundo entero como base, realmente vale la pena darlo todo. Pero si no me equivoco, las 3 naciones también deben compartir un enemigo común. Ayaka asintió, suspirando levemente. De hecho, no se trata solo de las 3 naciones. Ese enemigo es uno al que se enfrentan las 7 naciones. Hermano, deberías saber sobre la catástrofe de Kaenria hace 500 años, ¿verdad? Kamisato Ayato asintió, pensativo. Entonces, es. Ayaka no dio más detalles, pero las cejas de Ayato se fruncieron con fuerza. Si ese es el caso, entonces realmente no tenemos mucho tiempo que perder. Unirnos a la alianza lo antes posible es nuestro mejor camino a seguir. Incluso sin considerar al enemigo, vale la pena perseguir los recursos de ese mundo con todo lo que tenemos. En Inazuma ahora mismo, la gente luchaba por sobrevivir. Incluso si se restableciera la paz, recuperar el sustento de la población en poco tiempo sería nada menos que una fantasía. Los medios de vida requirieron un tiempo inmenso para reconstruirse. Y los corazones de la gente también necesitaron un tiempo inmenso para recuperarse. Pero si cooperaran, si pudieran enviar personas a ese mundo para extraer recursos, entonces, al menos, la gente de Inazuma podría al menos vivir sin miedo al hambre o la pobreza. La situación de Inazuma podría restaurarse absolutamente a su estado anterior rápidamente después de abolir el decreto de caza de visiones y levantar el decreto Sakoku. Y por lo que Ayaka describió, si las cosas se manejaran bien. Ayato confiaba en que dentro de medio año, la condición de Inazuma podría elevarse a un nivel completamente nuevo. Cooperación, no había más remedio que cooperar. Fijando este pensamiento firmemente en su mente, Kamisato Ayato frunció el ceño. Según su plan original, poco a poco sanaría esta enfermedad. Trabajar con la resistencia a través de la identidad y la fuerza de Lumine. Paso a paso, transmitirían la situación de Inazuma al Raiden Shogun y gradualmente cambiarían su corazón. Pero ahora estaba claro que ya no tenían ese tipo de tiempo. Una enfermedad grave requería una medicina fuerte. Aunque provocaría una mayor agitación.
Si pudieran cooperar directamente con Liyue, esas turbulencias podrían calmarse en un mes. Valió la pena correr el riesgo. Hayato se frotó las sienes ligeramente y dijo en voz baja. Lo entiendo. Pero al final, para cambiar la situación de Inazuma, todavía se trata de que la propia Shogun cambie su corazón. Y eso, no es algo fácil de hacer. Al menos no es algo que nosotros mismos podamos lograr. Hayato simplemente estaba exponiendo los hechos. Sin embargo, escucharlo dejó a Ayaka con un sentimiento pesado y amargo en su corazón. Después de un momento de silencio, habló en voz baja. «Hermano, ¿hay alguna manera?» Kamisato Hayato sacudió la cabeza con decisión y sonrió amargamente. «¿Entiendes nuestra situación actual? Debido a que antes nos opusimos al decreto de caza de visiones, el Shogun ya ha ignorado la posición del clan Kamisato. Las comisiones Tenrayo y Kanhou llevan mucho tiempo exprimiendo el espacio del clan Kamisato para sobrevivir. Y ahora, después de los acontecimientos de hoy, incluso el clan Kamisato apenas logra protegerse. ¿Cómo podríamos esperar cambiar el corazón del Shogun?» La mirada de Ayaka se oscureció al pensar en la situación actual de su familia. En Inazuma, la palabra del Raiden Shogun era absoluta. Cualquiera que la desafiara pagaría el precio, era obvio incluso para un niño. ¿No era este el mismo principio que hacer negocios en Liyue e ignorar las reglas de Ningguang? Mientras no fueran destruidos por completo, podría considerarse la misericordia del Shogun. Pero solo porque el Shogun ignorara al clan Kamisato no significaba que las otras dos comisiones harían lo mismo. Aprovecharían la oportunidad de expulsar al clan Kamisato del centro del poder. «No te preocupes tanto». Hayato sacudió la cabeza y habló en voz baja. Aunque el clan Kamisato se encuentra en una posición precaria, a las otras dos comisiones no les está yendo mucho mejor. El reclutamiento forzoso, los impuestos. Y los impuestos sobre los recursos ya han enfurecido a la gente, y la comisión Kanhou ha provocado a los comerciantes de Liyue. Pronto, también tendrán que lidiar con Liyue causando problemas, apenas pueden manejar sus propios problemas. En este momento, con el Shogun recluido, solo 2 personas pueden verla. Y casualmente, estos 2 son también los actores clave capaces de romper el caos actual. Ayaka no tardó en comprender y dijo en voz baja. ¿Uno de ellos es Kuhou Sara? Hayato asintió. Kuhou Sara puede ser del clan Kuhou y el general más leal del Shogun, pero no es ciegamente obediente. Hoy, la envié a distribuir recursos, debe haber visto de primera mano el miedo de los ciudadanos de Inazuma. Ahora, probablemente esté atrapada en la inseguridad. Con solo un pequeño empujón, tal vez no traicionara al Shogun, pero haciendo la vista gorda aquí y allá, aún podría hacer que las cosas sucedieran. Sin embargo, el contacto con Kuhou Sara lo debo hacer yo. Hoy. ¿Ya has tenido un conflicto con ella? Ayaka dejó escapar un pequeño suspiro y luego dijo rápidamente. Entonces te lo dejamos a ti, hermano. ¿Hay algo que debamos hacer? Por supuesto. Necesitas encontrar al otro jugador clave, aún más importante. Hayato sonrió y asintió, dirigiendo su mirada hacia el gran santuario Narukami. Si consideramos todo Inazuma, aparte de los ciudadanos, ¿a quién más le otorga el Shogun un valor excepcional? Solo hay una persona. La doncella principal del santuario del gran santuario Narukami. También amigo cercano del Shogun. Yae Miko. 423, Kuroda, prepara la tinta, vamos a Liyue. Gran santuario Narukami. Comparado con el resto de Inazuma, donde las tormentas azotaban y la gente sufría. Este lugar era el único lugar pacífico y tranquilo, al margen de las barreras contra tormentas. Fue, en cierto modo, la gentileza de Sadou hacia la Miko. Debido a que Miko odiaba mojarse el cabello en los días lluviosos. Aquí nunca llovió ni hubo tormentas durante todo el año. Incluso en los tiempos de profunda agitación de Inazuma, Miko podía cuidar tranquilamente su jardín trasero. Más precisamente, estaba recortando el sakura sagrado. En sus propias palabras, había estado cuidando al sagrado sakura durante 500 años. ¿No debería tener ya un pequeño privilegio? La sagrada sakura era tierna y rosada, pero comparada con la Miko, carecía de cierto encanto. El zorro de pelo rosado, en todo Teyvat, tenía una presencia sorprendente. Su mirada era como agua y relámpagos, con una leve sonrisa. Sosteniendo unas tijeras y de pie con las manos en las caderas. La Miko miró a la sagrada sakura frente a ella. Una suave brisa susurró, levantando el dobladillo de su traje de Miko.
Este traje de diseño atrevido, que llevaba puesto, era a la vez atractivo y extrañamente solemne. Su personalidad era algo así como la de Lisa, pero con un toque más travieso. No tenía la pereza inherente a Lisa. Ella era un espíritu zorro que podía cautivar a los mortales. No. Mejor dicho, un travieso espíritu de zorro. Mirando al sagrado Sakura, con su divina forma de zorro, la Miko asintió con satisfacción. Esto es apenas suficiente para mostrar algo de tu espíritu divino. Sagrada Sakura, recuerda mis cuidados, ya no debes cultivar ramas al azar. Recortarte todos los días es una gran molestia. Racimos de flores de cerezo cayeron del árbol, saliendo del gran santuario Narukami y dirigiéndose hacia la isla Narukami. Normalmente en esta época del año, el Sakura sagrado estaba en plena floración. Diariamente, muchos fieles visitaban el santuario. Incluso en los pueblos de abajo, la gente solía mirar hacia arriba, admirando la lluvia de flores de cerezo sobre el santuario. Pero ahora, todo lo que se podía ver eran nubes de tormenta. Atrás quedó el espectáculo onírico de los pétalos danzantes. Para Miko, un poco de paz era agradable. Pero el único inconveniente fue que ya casi nadie venía a regalarle mora. Afortunadamente, todavía tenía la editorial Yae para ganar dinero. De todos modos, nunca le faltaron flores. Ahora, sin embargo, con el estado actual de Inazuma, apenas había necesidad de gastar. Las tiendas que permanecieron abiertas simplemente mantuvieron los elementos básicos de la vida diaria. Pensando en esto, Miko suspiró. A menudo se maravillaba de lo testaruda que podía ser su vieja amiga. De repente, se oyeron pasos apresurados desde el puente del pasillo. La Miko levantó una ceja, dejó sus tijeras y tranquilamente se arrodilló bajo el sagrado Sakura. Las vívidas flores parecían servir solo como telón de fondo. Jefe de la doncella del santuario Yae. Una doncella del santuario se acercó a la Miko y la llamó. La Miko sonrió levemente y tomó un sorbo de su té. Yuki, ¿cuántas veces te lo he dicho? Si tienes algo que decir, simplemente dilo. Perdiendo el tiempo de esta manera, ten cuidado de no terminar soltero algún día. La doncella del santuario Yuki se sonrojó, apretó los labios y dijo en voz baja. Llegaron noticias de las islas periféricas, la hija mayor de la casa Kamisato ha regresado a bordo del Alcor. Y ella trajo consigo a un viajero cuya identidad es, bastante formidable. ¿Bastante formidable? La Miko reflexionó por un momento, luego agitó su mano. Los viajeros pueden esperar hasta más tarde. ¿Ha traído el Alcor el nuevo manuscrito del maestro Makura? Yuki parecía un poco avergonzada y sacudió la cabeza. Parece que, todavía no. La Miko reaccionó como si acabara de escuchar una noticia trascendental. El maestro Makura no ha vuelto a retrasar su manuscrito, ¿verdad? ¿En serio? ¿Tenemos que enviar a Kuroda hasta Liyue para que lo escriba? Yuki frunció los labios. Todavía no podía entender la lógica de su gran sacerdote. Las islas periféricas están a punto de estallar en batalla. ¿Y la preocupación de Miko es, una novela completamente ajena? Ahora es realmente el momento de hablar de novelas, ¿eh? Yuki recordó suavemente. Gran sacerdote Yae, en las islas periféricas, el ejército del shogunato casi entró en guerra con los Alcor. El capitán Beidou del Alcor, usando algún arma desconocida, le rompió el brazo a Kamado Shinsuke, jefe de la comisión Kang. La Miko agitó su mano, completamente indiferente. ¿A quién le importa si ese viejo muere o no? Solo perdió un brazo. Lo que yo perdí es el nuevo manuscrito de la colección de espadas de Chenyu. Y montones de mora también. La Miko se secó teatralmente las lágrimas inexistentes. Yuki suspiró exasperada. Gran sacerdote Yae. Lo sé. Lo sé. Realmente no tiene sentido del humor, Yuki. Yuki ignoró las burlas de Miko y continuó con voz tranquila. Algo nuevo podría haber sucedido en Liyue. De todos modos, el Alcor lleva muchas armas extremadamente poderosas. Incluso 6 dragones comparables a los Ebis Heralds. Después de ahuyentar por la fuerza al general Kuhou y al ejército del shogunato. La capitana Beidou se llevó consigo a los comerciantes de Liyue y Mondstadt varados en las islas periféricas. El capitán Beidou, en nombre del gobierno de Liyue, exigió que la comisión Kang compensara 10 veces a los comerciantes de Liyue y Mondstadt por sus pérdidas, o enfrentaría un avance militar. Ahora, parece que se dirige hacia el territorio de la rebelión para hacer negocios.
Finalmente, se despertó el interés de Miko. ¿Dragones comparables a los Ebis Herelds? Eso no lo esperaba. Además, llevarse a los comerciantes de Liyue era comprensible, pero a los comerciantes de Mondstadt, ¿por qué? ¿Por qué Morax y Barbato son amigos cercanos? Aún así, no hay ninguna razón por la que Liyue y Mondstadt de repente estén en los mismos pantalones por esto, ¿verdad? 424, la tormenta llama. En cuanto a la amenaza de un avance militar, la Miko no estaba preocupada en absoluto. La Comisión Kang no se atrevería a desafiar a Liyue. Lo más probable es que ya estuvieran movilizando frenéticamente recursos para pagar la compensación. ¿Algo más? La Miko se puso un poco más seria y miró a Yuki. Después de un momento de reflexión, Yuki habló en voz baja. No investigamos en detalle al grupo de dragones ni a los Alcor, acercarnos demasiado podría habernos expuesto. Cuando la señorita Kamisato regresó, parecía traer muchos recursos. Más tarde, el jefe de la casa Kamisato llegó e instruyó al general Kuhou a distribuir los recursos a lo largo del camino, luego se llevó a la señorita Kamisato. La Miko levantó una ceja y sonrió. Kamisato Hayato, ¿eh? Rara vez lo veo acudir en ayuda de su hermana. Yuki frunció los labios y sacudió la cabeza. Gran sacerdote Yae, tal vez sin el jefe de la casa Kamisato, el general Kuhou no se habría atrevido a actuar contra la señorita Kamisato. La Miko entrecerró ligeramente los ojos y habló en voz baja. ¿Por ese viajero? Pensando en la joven aparentemente delicada, cuyos antecedentes eran en realidad tan aterradores, Yuki sintió que esta situación estaba más allá de lo que Inazuma podía decidir. Esa viajera, su identidad es más bien. Yuki no sabía cómo continuar. La Miko suspiró levemente. Yuki, no dudes tanto, a la gente no le gusta eso. Yuki miró a la Miko con resignación y susurró. Ese viajero parece ser un caballero honorario de Mondstadt, un amigo cercano del arconte Anemo. Ella también es la hermana divina de Tianquanestar de Liyue y una amiga cercana del Geo Archon. Ella puede comandar las fuerzas de Fatui y convocó a muchos magos de Electro Cicin. La parte más crítica es... Yuki hizo una pausa y susurró. Su hermano parece ser el gobernante de la Orden del Abismo. Ahora la Miko se enderezó, su sonrisa juguetona desapareció, sus ojos brillaron mientras su visión brillaba con un débil relámpago. La Orden del Abismo, eso no es un asunto menor. ¿Es confiable esta información? Yuki asintió. Lo vimos con nuestros propios ojos. De hecho, convocaron a las fuerzas de Fatui. Las noticias sobre Anemo y Geo Archons no están completamente confirmadas, pero en su mayoría son precisas. En cuanto a la Orden del Abismo, en su camino de regreso a la casa Kamisato, se encontraron con muchos magos del abismo. Estos magos parecían estar atacando. Pero en realidad, más bien parecía que estaban confirmando el paradero del viajero. Después de una breve escaramuza, se marcharon inmediatamente. Los ojos de Miko se abrieron con comprensión. Eso tenía sentido. Dado el estilo de la Orden del Abismo, odio profundo hacia los ciudadanos de las 7 naciones y muerte garantizada en caso de confrontación, irse después de una simple pelea era anormal. Era probable que el hermano del viajero fuera realmente el gobernante de la Orden del Abismo. ¿Las cosas se estaban complicando? TCH, entonces Liyue nos envió una bomba de tiempo, ¿eh? La Miko hizo un puchero de disgusto. Yuki susurró. ¿Deberíamos informar al Shogun? Si alguien en Inazuma daña a ese viajero, me temo que la Orden del Abismo desplegará toda su fuerza. 1. La Orden del Abismo no era una facción ordinaria de las 7 naciones. Si el gobernante de la Orden del Abismo diera la orden, los magos del abismo con gusto arrasarían con todo Inazuma. Después de todo, las 7 naciones y la Orden del Abismo compartían un rencor empapado de sangre. La Miko pensó por un momento y sacudió la cabeza. No es necesario. Estoy seguro de que Kuhou Sara me hablará de ese viejo amigo. No importa cuán solitaria sea esa persona, debe comprender lo que no se debe hacer. Tal vez, ese viajero será incluso la oportunidad de cambiarlo todo. ¿Oportunidad? Yuki quería burlarse por dentro. ¿Oportunidad? Esa fue claramente una tormenta capaz de destruir a Inazuma. Con la hermana del gobernante de la Orden del Abismo en Inazuma, incluso el más mínimo percance podría matar a la mitad de la población. La Miko pellizcó tranquilamente un trozo de tofu frito y le dio un mordisco, hablando en voz baja. Yuki,
envía a alguien a la casa Kamisato. Invita a Kamisato Ayaka y a ese viajero a visitar el gran santuario Narukami. Yuki asintió e instintivamente preguntó. Entendido, gran sacerdote Yae, ¿algo más? En el momento en que las palabras salieron de su boca, sintió el peligro. Efectivamente, los ojos de Miko brillaron mientras sonreía. Entonces, tráeme un poco de tofu frito en el camino, asegúrate de que esté bien caliente. Comprendido. Y también, ve con Yae Miko. Haga que Kuroda haga lo que sea necesario para que el maestro Makura envíe el manuscrito dentro de 10 días. Si no hay un nuevo borrador este mes, estaré muy descontento. Y contacta al perro grande del ejército rebelde nuevamente. Es hora de recibir una respuesta de nuestra querida hermana mayor Iña. Yuki se quedó completamente en silencio. Ella no entendía por qué, como doncella del santuario, de repente estaba haciendo todos los recados. ¿No se suponía que una doncella del santuario debía sentarse en el santuario orando o ser enviada montaña abajo para exorcizar a los espíritus malignos? Al ver a la Miko a punto de seguir dándole más órdenes, Yuki dijo apresuradamente. Gran sacerdote Yae, primero haré los arreglos para que traigan aquí a la señorita Kamisato y al viajero. Con eso, ella no esperó una respuesta y rápidamente salió del patio trasero. Si se quedaba más tiempo, sus recados para el resto del mes ya estarían acumulados. La Miko hizo un puchero. Realmente eres una pequeña Yuki sin sentido del humor. Después de su queja, su mirada se desvió a través del mar hacia Liyue. Arconte, Ocial, Liyue, el viajero. ¿Cuál es la conexión entre todos estos eventos? 425. Las fantasías tácitas de Yan. Desde que el viajero llegó a la isla Inazuma, la tormenta allí se había vuelto mucho más intensa. Por el contrario, todo en Liyue permaneció tranquilo y pacífico. Cuando los primeros rayos de sol de la mañana iluminaron el puerto de Liyue, cada residente de Liyue que salió por la puerta, como de costumbre. Me maravillé de lo hermoso que era el día. Luego, tranquilamente, se pusieron a trabajar. Aunque hoy en día todo el mundo tiene suficiente comida y dinero, habiendo superado las preocupaciones básicas. Encontrar un trabajo no se trataba solo de mora, también se trataba de tener algo que hacer, algo que perseguir. En el pasado, los residentes de Liyue trabajaban para sobrevivir. Ahora, los residentes de Liyue trabajaron para cultivar su carácter. En resumen, ellos fueron a trabajar sin importar qué. Esa mañana, Rayen también abrió la puerta y salió, estirándose perezosamente. Como todos los residentes de Liyue, comentó. ¡Qué hermoso día! Ganyu lo siguió, caminando lentamente, con las mejillas todavía sonrojadas con un brillo radiante. Claramente, su entrenamiento matutino había sido bastante completo. Naida se acercó con un trozo de pan en la mano y los ojos llenos de expectación. Rayen. Desayuno. Rayen sonrió gentilmente y revolvió el cabello de Naida. Gracias. Leche con pan, qué manera de empezar un buen día. ¿Leche? Naida hizo una pausa, perpleja. ¿Rayen está bebiendo leche? Rayen sonrió significativamente. Mirando a Ganyu, que parecía un poco nervioso, sacudió la cabeza. 3. No, ya la tomé. Para ser precisos, no era leche, era leche de coco. Naida no entendió, pero por alguna razón se sintió un poco molesta. Ganyu pellizcó silenciosamente la cintura de Rayen y se acercó para susurrar. Te dije que no mencionaras esto delante de los demás. Naida no lo sabe, no te preocupes. Rayen se rió en silencio. Además de Utao, que había estado con él antes, nadie conocía las peculiaridades especiales de Ganyu. Por eso, sin importar quién más tuviera hambre, Rayen nunca podría soportar que Ganyu pasara hambre. Si Ganyu pasaba hambre, él también pasaría hambre. Rayen no era particularmente exigente con la comida en Teyvat. Pero si tuviera que elegir, las delicias especiales de Ganyu serían sus favoritas. Claya se había despertado y corría por el patio persiguiendo mariposas. Desde que el mundo de Rayen se convirtió en el campo de pruebas de explosivos de Kla, hacía mucho tiempo que ella no hacía estallar una bomba en Teyvat. Jan exclamó que Kla se había vuelto tan sensato. Una Kla que no arrojaba bombas era la hija perfecta y obediente. Después de sentarse en el patio tomando un poco de sol por un rato, los demás llegaron gradualmente uno por uno. Rayen miró a Jan y preguntó en voz baja. ¿El viajero y Paimon no regresaron anoche? Jan asintió levemente.
A juzgar por el momento. Probablemente llegaron a Inazuma ayer por la tarde. Tiene sentido que no regresaran por la noche. Rayen no pensó mucho en eso. Sin Ayaka y el viajero, y conociendo el estilo habitual de Beidou, probablemente habría grandes movimientos nuevamente. Anteriormente, cuando Beidou sacó a Ayaka, casi provocaron una pelea en Inazuma. Esta vez, con tantos artículos valiosos en su barco, Beidou seguramente estaría tentada a probarlos. Pero ella no se excedería, Beidou siempre tuvo límites. Lo que pasaba era que, donde quiera que fuera el viajero, solían surgir problemas. Inazuma probablemente no tendría un momento de tranquilidad por un tiempo, pero claro, ya era caótico allí. Con o sin el viajero, no habría mucha diferencia. Parece que, a corto plazo, el viajero no volverá. Lisa, sonriendo, se apoyó en el hombro de Rayen y le acarició la cara. Entonces, ¿planeas ralentizar tu progreso y esperarla? ¡Qué tontería! Rayen puso los ojos en blanco. Mis planes son todos en tiempo real. Si reduzco la velocidad, tendría que repensar qué hacer a continuación. Aunque no es gran cosa. El viajero ya está muy familiarizado con mi mundo. Incluso si se retrasa un poco, 1 o 2 días para ponerse al día la pondrían nuevamente al día con todos los demás. Lisa no se sorprendió por la respuesta de Rayen, pero se burló de él. Realmente eres un hombre sin corazón. Yo lo llamo previsión. Rayen se rió y pellizcó la mejilla de Lisa. Se acercó a sus labios y susurró. Aún no he recibido tu saludo matutino. Sin dudarlo, Rayen la besó. ¿Ahora estás satisfecho? HMPH, está bien, supongo. Lisa fingió estar orgullosa, haciendo un ligero puchero, pero la felicidad en sus ojos no se podía ocultar. Especialmente frente a Jan. Su mejor amiga que la entendía tan bien. Jan alguna vez pensó que Lisa nunca se enamoraría, pero, inesperadamente, sucedió muy rápido. Al ver a Lisa tan feliz, Jan se sintió llena de bendiciones y con un toque de envidia. El romance actual de Lisa era exactamente lo que Jan había soñado alguna vez. Pero desde que se convirtió en capitán en funciones, Jan no había pensado mucho en esas cosas. Su vida la dedicó por completo a Mondstadt. Dicho eso, si pudiera tener un compañero que la entendiera y la apoyara, pensó Jan, eso no sería tan malo. Como Rayen y Ningguang, Ningguang administra Liyue y Rayen ocasionalmente ofrece consejos. Cuando Ningguang se siente cansado, puede encontrar a Rayen para recargar energías un poco. Apoyarse unos a otros, confiar unos en otros, eso parecía ser el amor verdadero. Por supuesto, ignorando el hecho de que Rayen estaba rodeado de muchos admiradores, la situación era bastante hermosa. Ya sea Lisa y Rayen en la fase apasionada del romance, inseparables, haciendo todo juntos. ¿Robar besos de vez en cuando? Rayen y Ganyu comparten un tranquilo entendimiento mutuo, conociendo los pensamientos del otro sin hablar. Ningguang y Rayen se apoyan mutuamente y avanzan juntos. ¿O la relación traviesa y juguetona de Utao con Rayen? Cada relación tenía su propio tipo de romance y encanto. 426. La reputación ahogada de Venti. Estas 4 formas de interactuar, tomadas individualmente, eran cada una de ellas ejemplos a nivel de libro de texto a los ojos de Jan. Sin embargo, de alguna manera, las 4 formas de afecto habían convergido extrañamente en un solo hombre, y no se sentía extraño en absoluto. Jan nunca había esperado una situación así. Pero, pase lo que pase, esta fue su elección. Rayen los trataba bien y en Teyvat no existía la noción de monogamia estricta. Entonces no importó. Mientras reflexionaba sobre esto, nubes de polvo comenzaron a levantarse en la distancia al pie de la montaña Tianeng. El sonido ordenado de pasos marchando llegó débilmente a sus oídos. Rayen dejó de molestar a Lisa y a los demás, se estiró y sonrió. Eso debería ser correcto. El crío Archon y los demás están aquí. Preparémonos para comenzar nuestra agradable vida laboral. Guió a todos hacia el lugar donde se habían estacionado crío Archon y su grupo. Al patio de Rayen solo podían acceder amigos aprobados. Con tantos soldados instalándose, no había manera de que Rayen pudiera abrir un portal en su puerta principal para permitirles entrar al mundo de MC. La crío Archon estaba en lo alto de una pequeña colina, su mirada observaba sutilmente a Rosaline dando sus últimas instrucciones a las 700 personas. Básicamente, los consejos habituales: sea proactivo, siga aprendiendo, domine sus especialidades rápidamente y construya la base de Snezhnaya.
Entre otras cosas. La tarea para estas 700 personas era pesada. El crío Archon había sido franco, en el corto plazo, constituirían la totalidad de la fuerza residente de Snezhnaya. A lo sumo, podrían agregar a los subordinados directos Fatui de Rosaline y Tartaglia, aunque esas personas aún necesitaban ser examinadas. Después de la selección, no estaba claro cuántos quedarían, y el tiempo perdido probablemente llevaría alrededor de medio mes. Medio mes no fue mucho, pero dependía del contexto. En Teyvat, medio mes viajando a caballo desde el puerto de Liyue ni siquiera llegarían a Mondstadt. Pero en el mundo de los MC, medio mes fue suficiente para que Liyue superara por completo a Snezhnaya en al menos una versión completa. Dado que ambas partes estaban cooperando, la brecha entre ellas no podía ser demasiado grande. El crío Archon necesitaba que estas 700 personas captaran el conocimiento del mundo MC lo más rápido posible. Tuvieron que construir la primera base de Snezhnaya. No era necesario que comprendieran completamente Rextone o la tecnología de recursos. Como mínimo, tenían que saber qué materiales se necesitaban para construir dichas herramientas y cómo colocarlas. Aunque fuera solo una imitación, la nueva base de Snezhnaya debía estar terminada en una semana. Al cabo de 2 semanas, debía comenzar la exploración del inframundo y del fin. Esta fue la instrucción del crío Archon a Rosaline y Tartaglia. Comparado con el enfoque firme y metódico de Liyue y Mondstadt, fue sin lugar a dudas una prisa. E incluso entonces, podrían producirse pérdidas de personal. Pero el crío Archon no tuvo otra opción. Necesitaba retroalimentación inmediata sobre el poder de este mundo para usarla como punto de partida para reorganizar y limpiar a los Fatui. Incluso expulsando a los payasos y a los doctores si fuera necesario. Estrictamente hablando, Snezhnaya ya estaba al menos 5 versiones detrás de Liyue y al menos 2 detrás de Mondstadt. Mientras ya estaban preparando una legión de caballeros dragón. Snezhnaya acababa de instalarse y ni siquiera había comprendido las características del mundo. Si no actuaban rápidamente, ni siquiera tendrían para beber un plato de sopa caliente. El crío Archon se sintió en conflicto. Cuanto más pensaba, más pesado se volvía su corazón. Cuando Rosaline terminó de dar las instrucciones finales, Rayen y los demás ya habían llegado. Saludó y saludó al crío Archon. Buenos días. ¿Cómo van las cosas por tu parte? ¿Están todos listos, mental y físicamente? La crío Archon frunció los labios en una pequeña sonrisa y dijo en voz baja. Confío en ellos. Eso es bueno. Rayen chasqueó los dedos y un portal comenzó a fusionarse a partir de la luz de las estrellas, materializándose lentamente. El personal de Snezhnaya murmuró entre ellos, sorprendido. La mirada de Rosaline se volvió ligeramente fría. Ella los miró con indiferencia y al instante todos tuvieron que reprimir su curiosidad y se calmaron. No seas demasiado estricto, ¿de acuerdo? Rayen le dio unas palmaditas en el hombro a Rosaline con impotencia. Son solo humanos. La curiosidad es natural. Al escuchar esto, la expresión de Rosaline se suavizó considerablemente. Ella dejó escapar una sonrisa irónica. Cuando los enviemos a la base 1 de Liyue para entrenar más tarde, si se asustan con demasiada facilidad, sería demasiado vergonzoso para Snezhnaya. Rayen se rió entre dientes y señaló a Venti. Eso no es nada. La primera vez que Venti encontró este mundo. Se volvió loco, saltó a un río y casi lo matan a golpes un grupo de ahogados. Rosaline miró a Venti, con los ojos teñidos de burla. Cada vez que surgían los escándalos de Venti, ella siempre los encontraba divertidos. Prometiste no contarle a nadie sobre esto. Bribón. Venti se cruzó de brazos, disgustado, mirando a Rayen. Rayen sonrió y se encogió de hombros. Dijiste que nunca mencionarías lo que pasó en Nantangate el otro día, pero aún así lo incluyes en tus baladas, ¿no? 2. Venti tenía la intención de replicar, pero nunca esperó que Rayen fuera directo a matar. Giró rígidamente la cabeza, con la mirada en blanco mientras miraba a Zhongli. Viejo, ¿en realidad yo? Zhongli asintió levemente, sin darle la oportunidad de terminar. ¿Entiendo? Sin embargo, esta noche tendremos algo más de qué hablar. 427, tótems por docena. La mano de obra de Snezhnaya ya había sido asignada a la base 1 del ejército de Yanyan. Para ser honesto, la base 1 del ejército Yanyan ya no tenía mucha necesidad de recolectar recursos. Las minas cercanas habían sido despojadas más que el propio bolso de Zhongli.
A menos que abrieran un módulo de nuevo diseño para recursos minerales. No tenía sentido seguir cavando esas minas. Los soldados de Yanyan estacionados en la base 1 se quedaron principalmente porque los mantenía cerca de Rayen y los demás, para que pudieran ser convocados en cualquier momento. Por lo general, los soldados aquí solo recolectaban diversos recursos minerales producidos mediante procesos tecnológicos. Si uno tuviera que decir, la base ahora funcionaba más como un centro de entrenamiento. Básicamente, todos los recién llegados tuvieron que entrenar aquí durante aproximadamente una semana. Una vez que se familiarizaran con el mundo, se harían más arreglos. Entonces, la gente de Snezhnaya fue enviada a la base 1, donde se encontraron con los soldados Yanyan estacionados allí. Debían ser entrenados de acuerdo con los mismos métodos utilizados para los recién llegados anteriores. Esto era algo en lo que los soldados de Yanyan ya estaban bien versados. No solo ellos mismos habían pasado por un largo entrenamiento, sino que hace apenas unos días, los recién llegados de Mondstadt también habían sido entrenados aquí. En este punto, era prácticamente una institución de formación de veteranos. Después de hacer todos los arreglos, Rayen y los demás regresaron a la villa señorial. Madame Ping no había regresado a Teyvat desde hacía bastante tiempo. Hace algún tiempo, Ningguang le había rogado que creara un lote completo de tesoros de almacenamiento mejorados con Adeptus Arts. Ese tipo de carga de trabajo de horas extras hizo que Madame Ping desconfiara, por lo que últimamente se había estado escondiendo en el mundo de MC. 1. De lo contrario, basta con mirar a Sea Gase. Desde su resurrección, solo había venido una o dos veces como máximo. El resto del tiempo, estuvo trabajando en Skifaring Stones o en el camino para trabajar en Skifaring Stones. Un trabajador adecuado a tiempo completo. Dentro de la villa, solo la señora Ping cuidaba tranquilamente su jardín. Rayen la saludó casualmente y le preguntó, aparentemente, Skibracer y los demás habían ido a explorar otras bases del ejército Yanyan. En cualquier caso, no estaban presentes en este momento. A Zhongli no le preocupaba su seguridad. Cada uno de ellos llevaba un tótem de la eternidad. Entonces, incluso si encontraran peligro, el tótem los reviviría. Dejar que estos adepti recién resucitados se volvieran locos por un tiempo también estuvo bien. Esperen un momento, todos ustedes. Rayen hizo un recordatorio y luego dijo en voz alta. Iré a buscar algo para Decrio Archon. Al escuchar esto, la zarina se quedó paralizada por un momento y rápidamente agitó la mano. No hay necesidad. Solo me uniré para echar un vistazo. Rayen dejó escapar una risa impotente y sacudió la cabeza. No, eso no servirá. El bosque crepuscular está lleno de peligros. Si quieres entrar, debes asegurarte de estar en las mejores condiciones. No es nada demasiado especial. Ya tienes un tótem o fundín. Tomaré algunas pociones de alquimia y equipo encantado. Con eso, Rayen entró en la cámara subterránea oculta. La zarina frunció los labios pero no dijo nada más. Mientras tanto, Ganyu y los demás abrían hábilmente cofres y comprobaban el botín del día. Todos estos cofres estaban apilados justo afuera de la casa de Rayen. Generalmente, después de un día de exploración, el ejército de Yanyan enviaría gente para entregar todos los recursos importantes aquí. Rayen no podía molestarse en reunirse con ellos todos los días, por lo que simplemente había reservado un área designada afuera para la entrega sin contacto. Seguro, confiable, ahorra tiempo y sin esfuerzo. Lo más importante, no molestó a Rayen en absoluto. Diamantes, esmeraldas y recursos similares ya no llamaron la atención de Ganyu y los demás. Esas cosas ya no escaseaban. De hecho, más de la mitad de los soldados de Yanyan que partían en expediciones ya estaban equipados con equipo encantado con diamantes. A menos que fueran minerales utilizados para armas de fuego y armamento avanzado. Ya a nadie le importaban mucho los minerales. Lo único que realmente importaba eran las raras y misteriosas especialidades de este mundo. Después de comprobarlo, Ganyu levantó la cabeza e informó. Huevos de dragón, 22. Perlas de Ende, 4 montones. Cráneos de esqueletos marchitos, 2. Lágrimas de fantasmas, 5 montones. Varillas de fuego, 8 montones. Tótems de lo inmortal, 17. Libros encantados, un total de 62. Y todo tipo de minerales para armas calientes, 4 cofres enteros. Y 30 huevos de la suerte. Kekin, grabando cuidadosamente a un lado, comentó en voz baja.
Parece que las expediciones son realmente el camino correcto. Las ganancias de recursos siguen aumentando. No hace mucho. Después de que el ejército de Yan Yan terminó de limpiar las minas cerca de las bases 1 y 2, hubo casi 3 días con poca producción de mineral. Pero ahora, con 3 nuevas bases establecidas, la recolección de recursos estaba superando lo que había sido antes. La gente del Fin también se ha acostumbrado a la situación, su eficiencia ha aumentado. A este ritmo, nuestra legión de jinetes de dragón de 1000 hombres puede completarse en 3 meses. Ningguang calculó brevemente en su mente, luego sonrió y asintió. La zarina observó la animada discusión con un dejo de envidia. El botín de un solo día era más que todos los recursos que jamás había visto combinados. Ya ni siquiera valía la pena mencionar los diamantes y cosas así, claramente, ya no les importaban. En cuanto a los tótems de la eternidad, que su Fatui siempre había perseguido desesperadamente, aquí estaban siendo contados por docenas. ¿Y esos huevos de dragón? Para ser honesta, ella realmente los quería. Pero también sabía que 1 o 2 por los que podría negociar. O tratar de obtener ella misma. Sin embargo, solo 1 o 2 huevos de dragón le serían de poca utilidad. Después de todo, ella todavía era un dios. 428, el porte de un shogun. El verdadero propósito de los huevos de dragón era el mismo que el plan de Liyue y Mondstadt, preparar vastas legiones de jinetes de dragones. Agresiones grupales. Cuando miles de seres a la par de los familiares de un dios atacaran juntos, incluso los dioses se verían obligados a retirarse. Solo de esto. Estaba claro cuán atrás estaba Snezhnaya en comparación con Liyue y Mondstadt, varias versiones completas. Incluso con 700 personas intentando ponerse al día, como mucho tardaría unos 2 meses. Pero en este mundo nadie podría predecir qué cambios podrían ocurrir en 2 meses. Por lo que sabían. En el momento en que Rayen activara el siguiente módulo, las armas de fuego y los jinetes de dragón podrían convertirse en reliquias obsoletas. No podía darse el lujo de esperar tanto. El mejor camino a seguir era simple, más mano de obra. Cuanto más pensaba en ello, más pesado se volvía el corazón de la zarina. Especialmente cuando Diluc regresó vía teletransporte e informó sobre las ganancias de Mondstadt del día anterior. Quizás no fue tanto como Liyue, pero al menos participaron y obtuvieron resultados. Desde su perspectiva personal, esas cifras ya eran considerables. La zarina suspiró, luego se volvió hacia Rosaline y dijo en voz baja. Recupere rápidamente a todos los Fatui bajo su mando. Después de la evaluación, despliéguelos por completo en este mundo. Dentro de un mes, al menos debemos comenzar a arreglar los asuntos relacionados con el Fin. Rosaline vio la urgencia en su expresión y asintió. En ese momento, Rayen finalmente salió de la casa. Sonriendo mientras le entregaba a la zarina un juego completo de armadura de diamantes encantada junto con 2 ametralladoras ligeras. Este es nuestro kit estándar para el bosque crepuscular. Rosaline ya debería haberte dado un bastón, ¿verdad? La zarina asintió levemente y murmuró. Gracias. Rayen lo rechazó. A su lado, Lisa naturalmente enganchó su brazo con el de él. Sonriendo mientras preguntaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer exactamente esta vez en el bosque crepuscular? Rayen pensó por un momento antes de responder. Primero, nos ocuparemos de la Reina de las Nieves. Luego intentaremos localizar la cabaña de las nubes. Si es posible, también buscaremos el banco de trabajo arcano. Mi bastón necesita que sus hechizos sean reemplazados lo antes posible. Utao parpadeó con curiosidad. Rayen, ¿dónde crees que podría estar el banco de trabajo arcano? No estoy seguro. Podría aparecer en cualquier lugar. Rayen suspiró impotente. Si tuviera que adivinar, diría que el dominio de la Reina de las Nieves tiene mayores posibilidades. En cualquier caso, tendremos que buscar. Dándose la vuelta, condujo al grupo hacia el portal del bosque crepuscular. En un abrir y cerrar de ojos, estaban de regreso en el bosque de luciérnagas. La zarina pareció aturdida momentáneamente y respiró profundamente antes de comenzar a inspeccionar su entorno. Durante este tiempo, Rayen y sus compañeros habían reparado y restaurado gran parte del bosque luciérnaga. Se habían construido muchas cabañas de cuento de hadas para combinar con su atmósfera. Con el cielo nocturno eterno en lo alto y las luciérnagas brillando como estrellas, parecía una especie de país de las maravillas encantado. ¿Cómo se siente?, preguntó Zhongli suavemente, y la zarina apretó los labios antes de responder.
Realmente se siente increíble. Un mundo dentro de un mundo, cuando piensas detenidamente. Este mundo realmente tiene infinitas posibilidades. En este punto, Fongli y los demás estuvieron de acuerdo. En este momento, el mundo de Minecraft tenía un overworld infinitamente vasto, el Nether donde se originaron los materiales alquímicos. El final donde se estaban formando legiones de jinetes de dragones. Y el bosque crepuscular, la misteriosa fuente de innumerables recursos mágicos. Aunque las últimas 3 dimensiones no eran exactamente adecuadas para ser habitadas a largo plazo, seguían siendo mundos anidados dentro de un mundo. ¿Y quién podría decirlo? Si Rayen decidiera activar otro módulo nuevo en el futuro, podría haber incluso más mundos dimensionales esperando. ¿No viniste aquí ayer? Rayen preguntó con curiosidad. Ningguang negó con la cabeza y respondió en voz baja. ¿Has visto siquiera cuán expansivo se ha vuelto tu mundo ahora? La villa señorial y las estructuras tecnológicas dentro de las bases del ejército de Yanyan por sí solas no son algo que puedas terminar de recorrer en un solo día. En las praderas hay una nueva ciudad. Y los sitios de base designados por Snezhnaya también necesitaban inspección. Ayer ni siquiera llegamos al inframundo ni al fin, y mucho menos al bosque crepuscular. Al escuchar esto, Rayen no pudo evitar sonreír con orgullo. Desde el principio hasta ahora, el mundo de Minecraft estuvo en desarrollo durante menos de 5 meses. En este punto, casi no quedaba nada en el overworld a lo que valiera la pena prestarle atención. Además de nuevos continentes para la recolección de recursos. Todos los materiales reales de primer nivel tenían que provenir de los módulos. Y esos fueron el resultado de más de 4 meses de esfuerzo. ¿No se le permitió a Rayen estar un poco orgulloso de eso? De todos modos, no planeaba quedarse aquí por mucho tiempo, no había nada que necesitaran traer especialmente. Lo principal era darle a la zarina un poco de tiempo para adaptarse. Una vez que lo hizo, Rayen sacó el mapa mágico. La mayoría de las regiones del bosque crepuscular ya habían sido claramente marcadas. También se confirmó la ubicación de la Reina de las Nieves. Todo lo que quedaba era una larga marcha para llegar allí. Naturalmente, a Rayen y su grupo no les importó caminar a pie por el bosque crepuscular. Quién sabía, podrían toparse con druidas en el camino. Aunque todos ya tenían su propio personal, e incluso tenían algunos de repuesto. ¿Quién se quejaría alguna vez de tener demasiado personal? Un bastón significaba 5 hechizos. 2 bastones significaban 10 hechizos. Si no fuera por el hecho de que solo tenía 2 manos, Rayen felizmente llevaría más de una docena de bastones a la vez. Eso sería un verdadero bombardeo de hechizos. Hablando de eso, la visión que colgaba al lado de Rayen también había sido potenciada por el bastón del trueno. Su poder electro era mucho más fuerte que el de los otros 7 tipos elementales. Todavía no había tenido la oportunidad de probarlo. Aunque las 7 visiones elementales tenían un potencial básico increíblemente alto, sus formas reales de expresión aún requerían experimentación. Hasta ahora, la única habilidad que Rayen había desarrollado era el verdadero significado de Thunder Smith a través de su Electro-Vision. Con el bastón del trueno en la mano, Rayen poseía el porte mismo de un Raiden Shogun. 429, bajo la mirada de Sakura. Cuando Rayen y los demás volvieron a entrar al bosque crepuscular para explorar, Lumine y Ayaka también partieron hacia el gran santuario Narukami. Originalmente habían planeado montar un dragón allí, pero con la tormenta perpetua en los cielos sobre Inazuma. ¿Qué pasaría si el Raiden Shogun de repente tuviera el capricho de derribarlos con un rayo? Eso sería, más que un poco incómodo. Kamisato Hayato ya había enviado gente para contactar a la resistencia. Si querían lograr cambiar la opinión del Raiden Shogun, él creía que ya Emiko y Lumine eran los factores más cruciales. Al mismo tiempo. Sin embargo, no se podía ignorar la voz de la resistencia. Amigos y súbditos, solo uniendo a ambos podría el Shogun realmente conmoverse. Entonces decir que Hayato estaba reuniendo la opinión pública no estaba mal. En cuanto a resistirse al Shogun, cualquier Inazuman con cerebro no pensaría que eso fuera posible. No importa cuán fuerte gritara la resistencia. Su verdadero objetivo era simplemente revocar el decreto de caza de visiones, para hacer que Raiden Shogun rescindiera su orden. Ningún mortal podría esperar enfrentarse a un arconte. Al menos, no con el poder actual de Inazuma. Hayato también necesitaba hablar con Kuhou Sara. Si Kuhou Sara insistió en apoyar la caza de visiones y el decreto Sakoku, las cosas se volverían realmente problemáticas.
Lumine y Ayaka, por el contrario, habían asumido la tarea más sencilla. Pero antes de que pudieran llegar lejos, fueron detenidos por una doncella del santuario llamada Yuki, enviada por Yaemiko. Los tres estaban debajo de un cerezo en flor en la isla Narukami, intercambiando miradas. ¿Estás buscando al Guuji? ¿Yaemiko nos está buscando? Los tres se miraron fijamente, y una extraña sensación de comprensión mutua surgió entre ellos. Después de un breve silencio, Yuki habló en voz baja. De hecho es toda una coincidencia, pero también es algo bueno. Como es así, le pido al viajero y a Lady Kamisato que me acompañen. Lady Yae los está esperando a ambos en el gran santuario Narukami. Lumine sonrió alegremente y asintió. Solo llámame Lumine. Yuki dejó escapar una pequeña sonrisa, finalmente relajándose un poco. No había tenido mucho contacto directo con Lumine antes. A lo sumo, la había visto a lo lejos mientras estaba estacionada en Ritou. Conociendo los formidables antecedentes de Lumine, a Yuki le preocupaba que fuera difícil acercarse a ella. Después de todo, su hermano no era otro que el líder de la Orden del Abismo. Lógicamente hablando, debería haber llevado consigo algunas de las tendencias de la Orden del Abismo, el odio hacia las 7 naciones, un impulso constante por verlas destruidas. Pero ahora, parecía sorprendentemente fácil llevarse bien con Lumine. Por lo menos, parecía la joven inofensiva y adorable. El camino hacia el gran santuario Narukami no fue largo. Ninguno de los tres era gente corriente y, con asuntos urgentes en mente, actuaron con rapidez. Según sus cálculos, llegarían alrededor del mediodía. Lumine miró a Yuki, que iba abriendo camino, y preguntó con curiosidad. Por cierto, ¿cómo supo tu Guuji sobre mí? Yuki frunció los labios con una sonrisa y respondió suavemente. Lo que pasó con Ritou, los superiores de Inazuma ya están conscientes de tu existencia, Lady Lumine. Aunque el Guuji del gran santuario Narukami puede parecer solo el administrador del santuario, en realidad, el Guuji también es un vasallo del Shogun. Al escuchar esto, Lumine comprendió de repente y dijo con una sonrisa. Entonces es por mi identidad. Yuki frunció los labios ligeramente y asintió levemente. Tenga la seguridad, señorita Lumine. Aunque la personalidad de Guuji es, bueno, un poco juguetona, ella no tiene ninguna mala voluntad hacia ti. Lumine agitó la mano riendo. ¿Por qué tendría mala voluntad hacia mí? Soy solo un viajero común y corriente. ¿Ordinario? Los sentimientos de Yuki se complicaron. Que Lumine se llamara a sí misma ordinaria, era tan ridículo como que Yaemiko dijera que la comida que más odiaba era el tofu frito. ¿Qué clase de viajero común cuenta a los 3 arcontes entre sus amigos, mientras que su hermano resulta ser el gobernante de la Orden del Abismo? No había nadie más en todo Teyvat con una formación más sólida que la de Lumine. 1. ¿Es por mi hermano? Lumine preguntó pensativamente. Yuki no respondió. Lumine volvió a agitar la mano y dijo en voz baja. No te preocupes. No me parezco en nada a él. No sé qué locura se ha apoderado de ese tipo, pero ahora ni siquiera me ve. No tienes que preocuparte, no tengo nada que ver con la Orden del Abismo. Yuki se quedó congelada por un momento. Al ver que Lumine no parecía estar mintiendo, finalmente dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Después de una pausa, preguntó en voz baja. Señorita Lumine, ¿vino a Inazuma únicamente por su viaje? Lumine asintió y habló casualmente. Algo así. Personas como Zhongli y los demás, todos siguen hablando en acertijos. Diciendo que tengo que continuar mi viaje hasta que mis ojos hayan captado la esencia de este mundo. Es una charla rara si me preguntas. Pero como ya estaba planeando viajar por todo Teyvat, Inazuma resulta ser mi tercera parada. Yuki asintió pensativamente. Entonces le deseo un buen viaje por Inazuma, señorita Lumine. Si alguna vez te metes en problemas, eres bienvenido a venir al gran santuario Narukami y encontrarme. El santuario puede incluso ofrecerte bendiciones. Casi instintivamente, Yuki comenzó a promocionar nuevamente los servicios de bendición del santuario. Pero cuando pensó en la situación de Lumine, se dio cuenta de que las bendiciones probablemente no le importaban mucho. Solo por este corto tiempo juntos. Yuki ya había visto que Lumine tenía 3 poderes elementales, y sin siquiera poseer una visión. Su fuerza hablaba por sí sola, a menos que se encontrara con un arconte, probablemente no habría ningún problema. Y si se topaba con un arconte, bueno,
entonces sería cuestión de sacar la más desafortunada de las fortunas. Pero, en ese caso, ¿quién podría decir si sería la desgracia del arconte o la de Lumine? Si no podía lidiar con el enemigo, ¿quién sabía si Lumine simplemente pediría refuerzos? Con 3 arcontes como amigos y su hermano como el príncipe del abismo, si incluso uno de ellos apareciera, no sería algo que un arconte común y corriente pudiera manejar. El dios de la guerra. Morax. El arconte Anemo, Barbatos. Sus poderes de gobierno primordiales estaban fuera de toda duda. El crío Archon fue igualmente formidable. En cuanto a la orden del príncipe del abismo, si no tuviera un poder que superara incluso al de la mayoría de los arcontes, ¿cómo podría gobernar el abismo? Los 3 charlaron ociosamente. Con la naturaleza charlatana de Paimon. Y siendo la propia Lumine bastante habladora, la conversación fluyó con facilidad. 430, lo que viene. El viaje no fue nada aburrido. A lo largo del camino, Yuki también se familiarizó mucho más con Lumine y, en general, llegó a comprender su personalidad. En esencia, ella era una joven de muy buen corazón, completamente diferente a alguien que alguna vez tendría vínculos con la Orden del Abismo. Pero asuntos tan complicados estaban fuera del control de Yuki. Al final, tendría que ser Guuji quien decidiera. En poco tiempo, Lumine y Ayaka llegaron al pie del gran santuario Narukami. De pie en la base de la montaña y contemplando la vista de arriba, vieron flores de cerezo flotando en la brisa, un cielo despejado que se extendía sin fin y la brillante luz del sol bañando la tierra. Y, sin embargo, fuera de este lugar, el resto de Inazuma todavía estaba envuelto en tormentas y truenos. Lumine murmuró en voz baja. Ese Raiden Shogun ciertamente mima a sus amigos. Al escuchar esto, Yuki frunció los labios con una pequeña sonrisa, pero no dio más explicaciones. El Guuji está ahí arriba. Señorita Lumine, señorita Kamisato, pueden subir por su cuenta. Tengo que dirigirme a la ciudad de Inazuma, así que no podré acompañarte. ¿Eh? ¿Ciudad Inazuma? Los ojos de Paimon se abrieron con curiosidad. Aún no hemos estado en la ciudad de Inazuma. Yuki se rió suavemente y dijo. La ciudad de Inazuma no está lejos del gran santuario Narukami. Si quieres ir, puedes visitarlo cuando quieras. La editorial Yae pertenece a los Guuji, así que incluso si vas a la ciudad, alguien te recibirá. Pero, sinceramente, Yuki no estaba muy ansiosa porque Lumine y sus compañeros visitaran la ciudad de Inazuma en este momento. Todo Inazuma se encontraba actualmente sumido en el caos, como una olla de avena hirviendo. Comparado con eso, el gran santuario Narukami era prácticamente el lugar más pacífico de la nación. Lumine había venido aquí para viajar, no tenía sentido dejarla presenciar de primera mano el sufrimiento de Inazuma. La ciudad de Inazuma era el lugar más cercano a la propia Shogun. Si bien era ciertamente seguro, en cuanto a si la gente allí vivía bien, ese era otro asunto. Vivir día tras día bajo tormentas constantes, poder evitar volverme loco ya era una bendición. ¿Qué más podrían pedir? Yuki suspiró, sintiéndose un poco deprimido. Especialmente cuando pensaba que su viaje a la ciudad de Inazuma no era más que hacer recados para el Guuji. Su estado de ánimo se volvió aún más pesado. Lumine y Ayaka vieron partir a Yuki, luego se dieron vuelta y se dirigieron hacia el gran santuario Narukami. El interminable tramo de escaleras que se extendía hacia el cielo hizo que Paimon se sintiera agotada con solo mirarlas. Lumine. Hay demasiados pasos. En su lugar, montemos un dragón. Ayaka se tapó la boca con una risa y bromeó. Pero Paimon, siempre estás volando. ¿Por qué te sentirías cansado? Oye, yo también tengo miembros fantasmas. Y se cansan, ya sabes. Paimon pisoteó sus pequeños pies en el aire con enojo. Si Rayen estuviera aquí, definitivamente cargaría a Paimon escaleras arriba. Rayen es el mejor. Lumine puso los ojos en blanco. Sí, Rayen es maravilloso. Te gusta mucho. ¿Por qué no vas a seguirlo? Paimon hinchó sus mejillas al instante. ¿Quién crees que fue el que me arrastró en primer lugar? Si no hubieras insistido en arrastrarme, probablemente ahora estaría lleno, acostado en los brazos de Rayen mientras él me frotaba la barriga. Uf, tengo muchas ganas de volver a Liyue. Pero después de decir eso, Paimon se dio cuenta de que no sonaba del todo bien. Rápidamente agitó las manos y añadió. No es que no me guste Inazuma. También me encanta la comida de Inazuma. Pero estoy acostumbrado a comer hasta saciarme y luego dormir una siesta en el pecho de Rayen.
A Ayaka no le importó en absoluto y se rió suavemente. No te preocupes. Si Paimon lo necesita, también puedo frotarte la barriga. ¿En realidad? Los ojos de Paimon se iluminaron, pero rápidamente negó con la cabeza. De ninguna manera. Solo los masajes de Rayen se sienten mejor. El derecho a frotar la barriga de Paimon ya le ha sido dado a Rayen. No puedo traicionarlo. Pero, si Ayaka está dispuesta, la gran Paimon puede dejarte llevarme a la montaña. Lumine se congeló, mirando molesta a Paimon. ¿Realmente sabes cómo halagar a alguien? Jeje. Paimon se rió, sin esperar a que Lumine respondiera, y rápidamente se subió a la espalda de Ayaka. Con plena confianza, señaló hacia adelante. Vamos. Ayaka Express. Ayaka no pudo evitar sentirse contagiada por la emoción de Paimon. Desde que llegó a Inazuma, no había tenido muchos momentos de alegría, pero con Paimon cerca, las cosas estaban mucho más animadas. Ella entrecerró los ojos felizmente. Vamos. Lumine sacudió la cabeza con impotencia. Uno Rayen, uno Tu y Ningguang también, todos ustedes simplemente la miman. Cuando esté gordita, me aseguraré de encontrar a Xiangling y dejar que la alimente más. Paimon le sacó la lengua a Lumine. En ese caso, viajarás solo. Lumina. Sin mí como guía, solo espera y verás en cuánto peligro te enfrentas. ¿Eh? Lumine puso los ojos en blanco. Lo único que haces es comer y beber. ¿Quién es realmente el guía aquí, tú o yo? Además, después de viajar tanto tiempo, ¿qué has aportado exactamente? Paimon resopló, inclinando la cabeza con orgullo. He salvado a Lumine de muchos peligros. ¿Por ejemplo? Paimon hizo una pausa por un momento, luego puso cara seria y dijo. Las áreas más adelante, las exploraremos más tarde. 2. Pequeño bribón. ¿A quién llamas gusanos? Lumine realmente es un tonto tan grande.